La historia de la migración cubana tiene pasajes insólitos que han atraído la atención de la comunidad internacional. La maldita circunstancia del agua por todas partes ha limitado las posibilidades de los cubanos de salir del país a solo dos opciones: por agua o por aire. Aunque el mar ha sido la vía más conocida para escapar de Cuba de manera irregular, desde 1959 hasta la actualidad se conocen al menos 6 historias de cubanos que han escapado en el tren de aterrizaje de un avión. ¿Cuáles son los riesgos de viajar en un tren de aterrizaje? ¿Se sobrevive a una experiencia de este tipo? En este video te contamos. La obsesión por escapar de Cuba ha llevado a muchas personas a tomar decisiones insospechadas. Hemos visto a 2 pilotos cubanos llegar a la Florida, Estados Unidos, en un ala delta con motor. El punto más álgido fue ya casi que al despegue. El proceso, en realidad, para eso no hay que pensarlo mucho. El cubano a pie sufre día a día tanta carencia, tanto desamparo por parte del gobierno, que ya en tu cabeza está salir, solamente necesitas el medio. En mayo de 2022 fue noticia un joven que salió de Varadero en una tabla de surf y llegó a las costas de Florida. Feliz de estar, por lo menos de estar vivo y hacer una cosa única, que el primer cubano que llega en kiteboarding y con la tabla foil, que es la que traía en mis pies, que eso es diferente del kiteboarding. Hay modelo de que está la tabla 20 y está la hidrofoil, que es la que se despega del agua, que gracias a esa tabla se puede navegar ciertas cantidades de kilómetros sin mucho cansancio. Las historias son tan insólitas como desgarradoras por las circunstancias que llevan a las personas a tomar decisiones como estas. Hemos visto pilotos huir en viejas avionetas, jóvenes lanzarse al mar en una bicicleta acuática o una goma. No existe obstáculo para quien ha tomado la determinación de salir de Cuba. Sin embargo, algunas historias trascienden por la osadía y los riesgos que enfrentaron sus protagonistas. Una de esas experiencias fue la del joven soldador Armando Socarrás, quien con 17 años escapó de Cuba a España. Viajó en el tren de aterrizaje de un avión DC-8 en 1969. Unos 10 minutos antes del despegue, Armando cruzó la valla y entró en la pista con un amigo. Llevaba consigo únicamente algodón para los oídos, una linterna y una soga. En una entrevista concedida en 2011 al diario La Razón, reconoció que habían escogido salir en avión porque las costas cubanas estaban muy vigiladas en esos tiempos y temían a los ataques de tiburones en el mar Caribe. Cuando llegaron al avión, su amigo Jorge Pérez, de 16 años, se montó en la rueda derecha y él escogió el hueco de la izquierda. Armando, con 1.50 metros de estatura, logró acoplarse cuando la compuerta se cerró, pero su amigo Jorge cayó al suelo y se lastimó costillas y clavícula. ¿Qué hay en el tren de aterrizaje de un avión y por qué es peligroso viajar ahí? El tren de aterrizaje tiene 3 funciones básicas: soporta la aeronave, posibilita su movimiento en superficie y amortigua el impacto en el aterrizaje. Ese lugar no está hecho para que viajen personas, porque la temperatura, el espacio y la escasa disponibilidad de oxígeno hacen impensable que alguien pueda sobrevivir. Cuando el avión en el que Armando viajaba como polizón alcanzó los 9.000 metros de altura, el joven se congeló. Al aterrizar en Barajas, Madrid, lo encontraron lleno de escarcha, sin pulso y lo dieron por muerto. Sin embargo, sobrevivió. Sufrió una anoxia renal, cardíaca, cerebral e incluso hepática. Los médicos de la época explicaron el milagro. Hubo una parada cardíaca por congelación. El letargo provocado por el frío le permitió sobrevivir a la falta de oxígeno. Estamos en una zona de la aeronave que lógicamente no es para pasajeros, con lo cual no está presurizada.
Eso quiere decir que las condiciones son las condiciones exteriores. A la altura a la que vuela un vuelo de crucero una aeronave, la presión es menor y por tanto también resulta que el oxígeno, lo que se puede respirar, es menor. Hasta el momento, Armando es el único cubano que se conozca que haya sobrevivido a un vuelo de alrededor de 9 horas entre La Habana y Madrid. Su historia puede haber inspirado a otros que lo intentaron años más tarde y lamentablemente no tuvieron la misma suerte. En julio de 1991, cuando Cuba se encontraba en la crisis conocida eufemísticamente como Periodo Especial, los cuerpos congelados de los jóvenes José Manuel Acevedo Cárdenas, de 20 años, y Alexis Hernández Chacón, de 19, cayeron desplomados en el aeropuerto de Madrid cuando los técnicos abrieron el compartimento del tren de aterrizaje de un avión de Iberia. En agosto de 1999, un mecánico del aeropuerto de Londres encontró el cadáver del cubano Félix Julián García, quien tenía 28 años y viajó en el tren de aterrizaje de un Boeing 777 que acababa de llegar de La Habana. Años después, su madre contó en una entrevista algunas circunstancias por las que Félix pudo haber tomado una decisión tan radical. Un contestatario irredomable, irreeducable incluso, al régimen, y eso le ocasionó tantísimos problemas, hasta amenazas de lo que le llaman ahora mítines de repudio, llegando incluso a separarlo de sus funciones, de su trabajo, dejarlo sin sustento, sin la forma de vivir, ¿no? Eso, de sostener su familia incluso. Y toda esta rebeldía nata del joven cubano que no comulga con las ideas del régimen imperante en Cuba, pues yo considero que le costaron la vida. En septiembre de ese mismo año, 1999, el personal del aeropuerto italiano de Varese encontró el cuerpo sin vida del cubano Roberto García Quinta en el interior de un Boeing 767. La aeronave había estado en Santiago de Cuba unos 9 días antes. Y en diciembre del año 2000, 2 cuerpos identificados como Alberto Esteban Vázquez, de 17 años, y Michael Fonseca Almira, de 16 años, aparecieron en un aeropuerto londinense. Ambos estudiaban en la escuela militar conocida en Cuba como Los Camilitos. En 2011, otro cubano fue noticia en Madrid. Se llamaba Adonis y tenía 23 años cuando murió por congelación en el tren de aterrizaje de un avión de Iberia que voló de La Habana a la capital española. El joven fue hallado sin ropa, con heridas en el tórax y la cabeza. La congelación es la causa más probable por la que este hombre murió en pleno vuelo. Así encontraban su cuerpo en la T4 de Barajas. Fue un viaje de cerca de 9 horas a 40.000 pies, unos 11 kilómetros de altura. La temperatura que se alcanzó es mayor que la del Polo Norte. Entre las historias insólitas de cubanos que sí han logrado sobrevivir para contarlo, figura la de Sandra de los Santos, quien en 2004 se autoenvió por correo postal en una caja de madera desde Bahamas hacia Estados Unidos. La ex estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana estuvo 6 horas doblada como un ovillo en la caja que transportó la empresa de envíos internacionales DHL. Esa era mi decisión, porque yo prefería morir, te lo digo así, con todo lo consciente que estoy ahora, que yo preferí morir antes de vivir una vida miserable en Cuba. Poco más de un año después de su llegada a Miami, Sandra consiguió el asilo político en Estados Unidos. Como ella, el cubano Junier García logró en 2019 el asilo político tras llegar a territorio estadounidense escondido entre los equipajes de una aeronave. Los minutos parecían horas para mí ahí. Había poco oxígeno, apenas podía respirar. Mucha oscuridad, el nerviosismo, la inseguridad y la incertidumbre de no saber si iba a sobrevivir a la altura. Junier trabajaba en el área de carga del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana cuando decidió salir de Cuba como polizón.
La historia de él y la de otros tantos cubanos que han escogido vías impensables para abandonar la isla son señales de desesperación y angustia ante circunstancias que sobrepasan las capacidades de resistir de cualquier ser humano. Este rechazo a la resistencia que pide con vehemencia el gobierno del Partido Comunista de Cuba ha llevado a más de 500.000 de cubanos a recorrer la peligrosa ruta centroamericana para llegar a Estados Unidos en los últimos años. Y ese número representa solo los que han podido llegar a su destino. Otros miles se encuentran aún en tránsito o han escogido otros caminos. Si te han interesado estas insólitas historias de migración y deseas conocer más sobre las rutas de los cubanos para escapar del país, te recomiendo la plataforma Migrar, una decisión de vida y muerte. De 2014 hasta la actualidad ha documentado más de 630 casos de desaparición en la travesía de Cuba a Estados Unidos y rinde homenaje a las más de 250 personas que no pudieron completar su camino. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres apoyarnos, valora unirte a nuestra membresía. Te aseguramos algunas ventajas exclusivas. También puedes dejarnos un gracias monetizado en YouTube, estrellas en Facebook o cualquier donación a esta cuenta de PayPal. Suscríbete y comparte para que lleguemos a más personas. Nos vemos por ahí.